Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Espero que me estén logrando escuchar. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Esperamos unos minutos para poder dar inicio con la clase. Vamos a esperar que sus demás compañeros logren ingresar. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy mostrándoles, jóvenes señoritas, mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Esperamos a ver un momento mientras van ingresando sus demás compañeros. Espero que visualicen mi pantalla, jóvenes y señoritas. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Vamos a ir continuando con el área de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a problema con edades. Soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a ir dando algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo en la clase, porque todas las clases están siendo grabadas para que ustedes no puedan ir visualizándolo nuevamente en la clase, ¿no? Quizás por falta de baja cobertura, ¿no? Que puedan ir teniendo del internet, lo puedan ir visualizando ya en el momento que ustedes tengan buena cobertura, ¿no? Y también para aquellos sus compañeros que no lograron ingresar a lo que es el aula virtual, lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas, y espero para ello estén ingresando con su propio correo, me refiero a nombres y apellidos completos. Si en caso alguno de ustedes está ingresando con otro correo o con otro nombre, tienen que indicar a través del chat, ¿no? Y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Para su participación tienen que ir activando el micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. O también pueden ir escribiendo a través del chat. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase.
Problema con edades. Quizás, ¿no? Alguno de ustedes tiene alguna idea a qué se refiere problema con edades. Pueden ir indicando. ¿No? Quizás alguna idea a qué se refiere. Pero no hay ninguna, vamos a ir continuando. O sea, en este tipo de problemas, o sea, las cantidades que se calculan son edades, ¿no? Tomando en cuenta los tiempos en que se presentan. En el tiempo presente, pasado, futuro. Y las personas que intervienen, ¿no? Tomando en cuenta o sea, el número de personas que van a intervenir. Puede ser una sola persona, puede ser 2, 3, 4, hasta 5, 6, depende, ¿no? De cómo nos esté indicando en el problema. Van a tener que intervenir la cantidad de las personas. En los tipos de problemas, o sea, vamos a tener en el tipo 1 cuando intervienen la edad de una persona. Vamos a ver a continuación el ejemplo para poder entender, ¿no? De cómo se va a ir desarrollando. Cuando interviene una sola persona, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo, nos dice, si hoy tengo 25 años, la pregunta dice, ¿qué edad tenía hace 5 años y cuántos años cumpliré dentro de 10 años? Veamos en la resolución, en este caso vamos a tener que utilizar, ¿no? La tabla de doble entrada, teniendo en cuenta que va a intervenir una sola persona y aparte en los tiempos va a intervenir el tiempo pasado, presente y futuro. En este caso, ya sea en el tipo 1, que más adelante vamos a ir viendo el tipo 2, en cualquiera de los tipos, no necesariamente se va a tener que utilizar en los 3 tiempos. Hasta incluso se puede utilizar tan solo 2 tiempos, ¿ya? Siempre, o sea, de 2 tiempos se va a tener que utilizar. Pero teniendo en cuenta el tiempo presente, eso sí o sí, se va a tener que utilizar, ¿no? Puede utilizarse con el tiempo pasado o con el tiempo futuro, o incluso como en este caso se va a tener que utilizar con el tiempo pasado y futuro, ¿no? En este caso utilizamos los 3 tiempos. Todo va a depender de nuestro problema. ¿Por qué acá utilizamos los 3 tiempos? Es que nunca debemos de olvidarnos, o sea, la expresión o la palabra que indica, por ejemplo, acá nos dice hace 5 años, hace, por ejemplo, la palabra hace se refiere al tiempo pasado. Ahora, la palabra dentro se refiere al tiempo futuro. Pero sí ahí está indicándonos ya el tiempo presente. ¿Dónde? Cuando dice, o si hoy tengo, la palabra tengo, ¿no? Se refiere que tiene 25 años. Por eso acá vamos a tener que utilizar los 3 tiempos. Ya nunca olvidarnos esas palabritas, hace y dentro. Ya cuando nos dice esas palabras, hace se refiere pasado y dentro pues se refiere al tiempo futuro. Tengo o tiene, ¿no? Depende en este caso de cuántas personas se va a ir a intervenir, vamos a tener que utilizar pues el tiempo presente, ¿ya? Pero sí teniendo en cuenta que el tiempo presente sí o sí se utiliza. Ya he indicado, ¿no? Esas palabras que ustedes tienen que tener en cuenta, vamos a ir completando en esa tabla. Como nos dice, si hoy tengo 25 años, o sea, en el tiempo presente, se está teniendo 25 años. Ahora, como nos dice, hace 5 años, lo que vamos a realizar es tener que restarle menos 5. ¿No? De lo que tenemos, 25 años, restamos 5 años, vamos a tener en el tiempo pasado 20 años. Ahora, lo que indica la palabra dentro de 10 años, o sea, vamos a tener que considerar del tiempo presente hacia el futuro. En este caso, vamos a tener que sumarle, o sea, más 10 años, que sería 25 más 10, es 35 años. ¿No? Y ahí estamos encontrando tanto el tiempo pasado, presente y futuro. ¿No? Ahí están
las edades. A ver, un momentito. ¿No? Como les estaba indicando en este caso, ¿no? Tenemos el tiempo pasado, presente y futuro, ¿no? Ahí estamos encontrando la edad. En este caso se refiere a la persona yo. Y vamos a dar en la respuesta indicar, ¿no? Lo siguiente. Cuando dice hace 5 años, o sea, tenía 20 años. Y dentro de 10 años se va a tener, o sea, tendré 35 años. Ahí están, ¿no? La pregunta que nos están consultando y se está indicando ahí. Ese es cuando va a intervenir una sola persona. Ahora, vamos a ir viendo en el tipo 2, ¿no? Cuando intervienen las edades de 2 o más personas. Para este tipo, ¿no? De problemas, o sea, se aconseja trabajar empleando un cuadro de doble entrada. Por el lado vertical, o sea, se van a ubicar a las personas y por el lado horizontal se van a ubicar los tiempos. Así muy similar en el tipo 1, ¿no? Pero ya vamos a ir indicando de la siguiente forma, como se va a ir mostrando, ¿no? La siguiente tabla. Acá tenemos las expresiones y el esquema para resolver esos problemas cuando intervienen 2 o más personas. De manera vertical nos está indicando, ¿no? Que en este caso vamos a ir indicando a las personas, o sea, puede ser yo, tú, él, o entre otros, también pueden ir indicando. Y en el tiempo, o sea, de manera horizontal, se va ubicando en los tiempos pasado, presente y futuro. Y en cada recuadro, ¿no? De cada persona hay palabras, ¿no? Que nos va a indicar, pues, ¿no? En qué parte para poder ir ubicando. Por ejemplo, si indica yo tenía, ¿no? Tan solo simplemente nos va a decir, pues tenía, ¿no? Entonces vamos a indicar en el tiempo pasado. Si digo tengo, tiempo presente. Tendré, tiempo futuro. Pero ese es de la persona yo. Ahora, si dice tenías, o sea, ya se refiere a la persona tú, pero en el tiempo pasado, tienes en el tiempo presente y tendrás en el tiempo futuro. Ahora, el otro tenemos ahí tenía, ¿no? Se refiere ya en este caso ya a la persona él, o sea, tenía, ¿no? Él tenía, se refiere al tiempo pasado, él tiene, tiempo presente, y él tendrá, se refiere al tiempo futuro. Esas palabras son muy importantes que nosotros pues lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Para qué? Para poder ir ubicando, ya sea de las personas que nos indiquen, ¿no? De esa forma pues vamos a ir ubicando para poder sacar, ¿no? En este caso, ¿para qué utilizamos esta tabla de doble entrada? Tan solo simplemente de acuerdo a lo que nos indica, y luego todavía después de haber ya completado la tabla, lo que vamos a hacer es plantear, ¿no? La tabla nos va a poder ayudar para poder ir planteando. Posiblemente nos diga, ¿no? El doble o el triple de la persona yo o de la persona él, ¿no? Entonces, para ello, pues es muy importante, ¿no? Tan solo ir completando la tabla, luego expresamos según nos indique nuestro problema. Veamos el ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo, nos dice, cuando Raúl tenía, dice, 4 años, Rosita tenía 10 años. Si actualmente, dice, sus edades suman 34 años. La pregunta nos dice, ¿cuántos años tiene Rosita? ¿No? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ir utilizando pues la tabla de doble entrada. Ahí tenemos los tiempos, pasado, presente, ¿no? Y también futuro. En las personas, vamos a tener a la persona Raúl y lo que es Rosita. Nos está diciendo cuando Raúl tenía 4 años, o sea, nos habla en el tiempo pasado. Tenía 4 años, dice Rosita tenía 10 años. Ahí está, 10 años. O sea, nos está dando como datos tan solo del tiempo pasado. Lo que va continuando donde nos dice si actualmente sus edades suman 34 años, lo que está queriendo decir
¿no? Que sus edades que vamos a sumar del tiempo presente, dice, va a tener que ser 34 años. Eso de ahí es ya para poder plantear. Lo principalmente acá, ¿cómo vamos a ir completando? Como no sabemos cuántos años va a tener que pasar, ¿no? En este caso del tiempo pasado hacia el tiempo futuro, como no sabemos, lo vamos a poner X años. Entonces, en Raúl sería que 4 lo vamos a sumar más X. Y de Rosita también de 10 más X. O sea, para ambos tenemos que ir aumentándole más X años. Ahora, nosotros, esos dos donde tenemos 4 más X y 10 más X, ellos dos lo vamos a tener que sumar, ¿no? Y esa suma, ¿cuánto sale? Dice, ¿cuánto vale? 34 años. Entonces, de la condición del problema vamos a ir planteando. Tenemos ahí que 4 más X más 10 más X va a ser igual a 34. ¿Qué voy a hacer luego? ¿No? Lo único que ya me queda, ya en este caso hasta acá ya lo tengo ya planteado, mi problema, ¿no? Lo único que ya me va a quedar es desarrollar. Desarrollamos términos semejantes, tenemos ahí variable x más x sería 2x. Ahora yo tengo 4 más 10 sería 14. 10 es igual a ¿cuánto? A 34. Tengo ahí 2x más 14 es igual a 34. Juntamos los números, ¿no? A un lado. En este caso el número 14 que está sumando va a pasar al otro lado, a restar, que sería 34 menos 14. ¿Y eso cuánto va a salir? 20. Por eso ahí acá tenemos 2x es igual a 20. ¿Qué hago luego? El 2 que está multiplicando va a pasar a dividir al número 20. 20 entre 2 sale 10. Por eso acá estamos encontrando que x es igual a 10. Hemos encontrado que x vale 10, o sea, del tiempo pasado, ¿no? Para pasar al tiempo presente ha pasado 10 años. Y como nos está preguntando cuántos años tiene Rosita, se está refiriendo de Rosita, ¿no? Su edad en el tiempo presente, ¿no? De dónde se puede concluir que actualmente tienen Rosita, tiene 10 más X. Como X vale 10, por eso se ha puesto 10 más 10 es 20 años. Ahora de Raúl es 4 más X. Como X vale 10, se ha reemplazado. 4 más 10 sale 14 años. Pero como la pregunta nos dice de Rosita, entonces la respuesta sería 20 años. De esa forma es lo que se va desarrollando, ¿no? Ya depende del problema, ¿no? Según nos esté indicando. No necesariamente así como nosotros tenemos del tiempo pasado, si el presente va a tener que pasar una cierta cantidad de años. También podemos retroceder del tiempo presente, podemos retroceder hacia el pasado o quizás del tiempo presente podemos ir aumentando, ¿no? Hacia el futuro. Mira, si se dan cuenta acá en el tiempo futuro se ha quedado vacío. ¿Por qué? Es que no nos dice o no nos indica. Por eso les indicaba, ¿no? Al momento de explicarles que no necesariamente vamos a tener que utilizar los 3 tiempos. Por ejemplo, esta tabla tan solo debió haberse indicado tan solo tiempo pasado y presente. El futuro está por gusto, ¿no? Porque no hay, o sea, ningún dato. Y aparte también en nuestro problema no nos está pidiendo, ¿no? Ninguna pregunta, ¿no? No nos indica. No sé si tienen alguna duda en el desarrollo de este ejemplo. Si no, vamos a ir continuando con otro ejemplo. Tenemos ahí el ejemplo 2, nos dice, Rosa dice, tuvo 24 años. ¿Qué cosa? Quintillizos. Si hoy la edad de los 6, dice, suman 102 años. ¿Qué edad tiene ahora Rosa? Nos dice la pregunta. Veamos en la resolución. En primer lugar, tenemos que saber, pues, ¿no? Quintillizos se refiere a 5 hijos. O sea, Rosa cuando ha tenido 24 años, ha tenido 5 hijos. Ahí tenemos en el tiempo, ¿no? Y lo que son las personas. Primero en las personas tenemos a la persona que es Rosa y ha tenido 5 hijos. Y se va considerando hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4, hijo 5.
de manera así general, ¿no? Porque no nos está dando, pues, los nombres de sus hijos tampoco. Lo importante es que indiquemos sus 5 hijos. Ahora, en el tiempo, vamos a considerar, ¿no? Y acá nos habla tan solo tuvo y tiene. La palabra no tuvo se refiere al tiempo pasado. Se refiere a pasado. ¿No? El tiempo pasado. Ahora tiene se refiere al tiempo presente. Al tiempo presente. Ahora vamos a ir indicando, ¿no? Nos dice Rosa tuvo, nos hable del tiempo pasado. Ha tenido 24 años. ¿Y qué cosa ha tenido? Sus quintillizos. Si ha tenido sus quintillizos, o sea, sus hijos han tenido 0 años. Ahí están, 0 años. ¿Qué más nos dice? Si hoy la edad de los 6 dice suman 102. Como nos habla en el tiempo presente, va a tener que pasar una cierta cantidad de años, pues, ¿no? Entonces, para ello hay que decir lo que va a pasar X años. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar la edad de Rosa más X años. En el tiempo presente ya tendríamos 24 más X. Ahora de sus hijos, ¿no? Entonces van a tener que 0 más X sería X, el otro también igual, 0 más X es X, 0 más X es X, 0 más X es X, y finalmente 0 más X es X. Y tenemos ahí en realidad pues las 6 personas, mira. ¿Qué nos dice? Si hoy se refiere al tiempo presente, dice qué cosa, de los 6 dice suman ¿cuántos sus edades? 102 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que todos estos, no todo ello, vamos a tener que sumarle. Y eso vamos a igualar a ¿cuánto? A 102. Por eso se está teniendo 24 más X, más X, más X, más X, más X y más X. ¿Igual a cuánto? 102. Ahí están las 6 personas, se está sumando y tienen 102 años. Ya lo tenemos planteado, ¿no? En este caso, nuestro problema. Lo único que nos queda ya es ir desarrollando, ¿no? En este caso reduciendo por los términos semejantes, que en este caso me refiero a la variable X, ¿no? Tenemos ahí la variable X que se va a tener que ir reduciendo. La variable X se está repitiendo 6 veces, por eso se ha puesto 24 más 6X es igual a 102. ¿Qué voy a hacer a continuación? El número 24 va a pasar al otro lado a restar, que sería 6X es igual a 102 menos 24. Vamos a tener 6X es igual a 78. 102 menos 24 sale 78. El número 6 va a pasar al otro lado a dividir, que sería X es igual a 78 entre 6. Y eso nos va a salir X es igual a 13 años. Y a nosotros no nos está preguntando de cuántos años está pasando. La pregunta dice, ¿qué edad tiene ahora Rosa? Entonces, como nos está pidiendo la edad de Rosa es 24 más X, entonces vamos a ir reemplazando el valor de X que nos ha salido 13, que sería 24 más 13 es igual a 37. Entonces, por lo tanto, Rosa tiene 37 años. Y eso sería la respuesta. Vamos a ir continuando. Otro ejemplo. Tenemos ahí el ejemplo 3. Nos dice, una madre, dice, tiene 40 años. Y su hijo, 10. La pregunta dice lo siguiente. ¿Cuántos años debe transcurrir para que la edad de la madre sea el triple del hijo? Donde está indicándonos, ¿no? ¿Cuántos años debe transcurrir? Se está refiriendo, pues, al tiempo futuro, ¿no? ¿Qué más nos dice? Para que la edad de la madre sea el triple del hijo. Esa partecita donde indica la edad de la madre sea el triple del hijo, eso ya es para poder plantear, ¿no? Principalmente realizamos nuestra tabla.
Como nos dice, debe transcurrir, se está refiriendo al tiempo futuro. Por eso utilizamos tan solo acá el tiempo presente y futuro. Pasado no hay, ya tan solo está tiempo presente y futuro. Ahora en las personas tenemos a lo que es la madre y el otro es el hijo. Ya tenemos la tabla, lo que nos va a quedar es volver a leer, ¿no? Donde nos indica nuestro ejemplo. Nos dice lo siguiente, que una madre dice tiene 40 años. Entonces la madre tiene 40 años y su hijo tiene 10 años. La pregunta dice, ¿cuántos años debe transcurrir? Ya no sabemos cuántos años va a transcurrir, hay que considerarlo X años. Entonces para el futuro tendríamos 40 más X y de lo que es de la madre y del hijo sería 10 más X. ¿Qué vamos a hacer luego? O sea, vamos a ir planteando, ¿no? Según la condición del problema que nos indique. Primero nos dice, para que la edad de la madre, o sea, la edad de la madre, ¿cuánto es en el tiempo futuro? Porque nos habla, debe transcurrir, nos está diciendo, se refiere en el tiempo futuro. La edad de la madre es 40 más X. Ahí está, estamos teniendo que es 40 más X. Y eso dice sea, eso es igual a quién. ¿A quién nos dice? El triple del hijo, o sea, la edad del hijo, que sería 3 veces, no triple, pues se refiere 3. Por eso se ha puesto acá 3 multiplicado por ¿quién? 10 más X. ¿No? Estamos teniendo en este caso 40 más X es igual al triple de la edad del hijo, que es 10 más X. Ya lo tenemos planteado. En primer lugar, tenemos que desaparecer ese paréntesis, ¿no? Que en este caso tenemos ahí que es 3 por 10 más X. Esa parte vamos a desaparecer, que sería 3 por 10, nos va a salir 30. Más 3 por X sería 3X. Ahí tenemos 40 más X es igual a 30 más 3X. Luego, a continuación, lo que vamos a realizar es lo siguiente, pues no, a un lado los que tienen número y al otro lado los que tienen variable. Vamos ordenando. En este caso sería 40 menos 30 es igual a ¿quién? A 3X menos X. 40 menos 30 nos va a salir 10. Igual a ¿quién? A 3X menos X sale 2X. El número 2 va a pasar al otro lado a dividir, que sería 10 entre 2, ese es igual a X. ¿Y cuánto es 10 entre 2? Nos sale 5 años. ¿Igual a quién? A X. Y eso sería la respuesta. Ustedes dirán, pero ¿por qué? Esa es la respuesta. Es que nos dice la pregunta, ¿cuántos años debe transcurrir? Y como estamos indicando que tiene que transcurrir X años, por eso ahí la respuesta sería 5 años, ¿no? Debe de transcurrir. ¿Para qué? Para que la edad de la madre sea el triple del hijo. Y si ustedes quieren comprobar si es cierto, lo único que pueden hacer es reemplazar, ¿no? El valor de X, que en este caso, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, la edad de la madre, que sería 45, pues, ¿no? 40 más 5 sería 45. Y la edad del hijo es 10 más 5 es 15. Nos está diciendo que la edad de la madre, dice, es el triple. ¿De quién? De la edad del hijo. O sea, es 3 veces la edad del hijo. Y como bien saben, 15 por 3, esto de acá nos sale 45. ¿Y 45 es igual a 45? Sí, lo son iguales. Entonces, por lo tanto, ahí nos está saliendo, ¿no? La respuesta correcta. Porque no necesariamente es desarrollar por desarrollar, ¿no? También tenemos que ir comprobando en la resolución, ¿no? Cuando vamos a ir teniendo, ¿no? El resultado, según nos indique nuestro problema. Ahora sí vamos a ir ya viendo los ejercicios de aplicación. Tenemos ahí el primer ejercicio, dice lo siguiente. El quintuplo dice de mi edad disminuida en 20, dice es igual a ¿quién? A 65 años. ¿Cuál es mi edad? Dice la pregunta. Veamos en la resolución.
En este caso, por ejemplo, no necesariamente se va a tener que utilizar, ¿no?, la tabla de doble entrada. En algunas ocasiones, o sea, simplemente lo vamos a ir planteando. Y en algunas ocasiones necesariamente tenemos que utilizar nuestra tabla de doble entrada para poder desarrollarlo, ¿no? Porque quizás no es fácil de lograr entender, ¿no?, para poder ir planteando nuestro problema. En este caso es sencillo, ¿no? Fácil nada más de ir planteando. ¿Por qué? Que acá el ejercicio nos dice lo siguiente: el quintuplo de mi edad, o sea, se refiere 5 veces de mi edad, ¿no? Y en este caso 5 veces se refiere pues 5x de la edad, ¿no?, que se va teniendo. ¿Qué más nos dice? Disminuida. O sea, vamos a tener que restar, ¿con quién? Con 20. ¿Qué más nos dice? Es igual a 65. Igual a 65. O sea, tenemos ahí 5x menos 20 es igual a 65. ¿Cuánto sale ahí el valor de x, jóvenes y señoritas? ¿Cuánto sale ahí el valor de x? Lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? En este caso, al número 20, vamos a pasar al otro lado a sumar, que sería 5x es igual a 65 más 20. Y 65 más 20 sale 85, o sea, tenemos 5x es igual a 85. ¿Qué vamos a realizar luego? El 5 que está multiplicando va a pasar a dividir, que sería 85 entre 5. X es igual a 85 entre 5. ¿Y cuánto sale eso? Sale 17. X es igual a 17. Y como la pregunta dice, ¿cuál es mi edad? Entonces acá, o sea, mi edad es 17 años. Como es una sola persona, ¿no?, se está considerando también una sola también variable. En este caso que nos está saliendo el X es igual a 17 años. Tenemos ahí otro ejercicio, tenemos el segundo ejercicio. Dice, la edad de Eduardo y Carlos dice suman 55 años. Si cuando Carlos dice nació, Eduardo dice tenía la sexta parte de la edad que tiene ahora. La pregunta dice, ¿cuántos años tiene Carlos? Veamos en la resolución. Acá, por ejemplo, no voy a utilizar la tabla tampoco de doble entrada. Vamos a ir planteando según el problema que nos va indicando, ¿no? En este caso vamos a decir que la edad de Eduardo lo vamos a decir que es X y la edad de Carlos va a tener que ser Y. Acá en el primero, ¿no?, cuando vamos a leer nuestro problema, dice lo siguiente. La edad de Eduardo y Carlos dice suman 55 años. Por eso se está poniendo que edad de Eduardo más la edad de Carlos es igual a 55 años. Por eso X más Y es igual a 50. ¿Qué más tenemos? Ahí nos dice lo siguiente. Si cuando Carlos dice nació, Eduardo dice tenía la sexta parte de la edad que tiene ahora. Se quiere decir que la edad de Carlos va a ser igual a ¿quién? A la sexta parte de la edad de Eduardo, ¿no? Entonces, vamos a ir planteando que Y va a ser igual a ¿quién? A X sextos. Como tenemos dos ecuaciones, dos variables, podemos desarrollar nuestro problema.
¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? En este caso hay dos variables, pues la edad de Eduardo y de Carlos. Y también tenemos dos ecuaciones, entonces por lo tanto se puede desarrollar este problema. Si ustedes hubieran tenido, ¿no? Quizás dos variables y tan solo una ecuación, no podemos desarrollar nuestro ejercicio. O sea, en otras palabras, nos faltaría datos, ¿no? Para poder desarrollar. En este caso estamos teniendo dos ecuaciones y dos variables, podemos desarrollar nuestro problema. ¿Qué vamos a realizar? Reemplazamos la ecuación 2 en 1. La ecuación 1 estamos teniendo que es x más y, dice es igual a 55. En la ecuación 2 estamos encontrando que es x sextos. Entonces vamos a reemplazar del valor de y, ¿no? El x va a bajar más el valor de y que vale x sextos. Por eso se está poniendo x sextos es igual a 55. ¿Qué voy a hacer luego? Este 6 va a pasar a multiplicar a la variable x y este 6 va a pasar a multiplicar ¿a quién? A 55. ¿No? Entonces, en este caso estamos teniendo 6x más x es igual a 6 por 55. Como tenemos términos semejantes, vamos a sumar 6x más x sale 7x. Ese es igual a ¿quién? A 330. ¿Por qué? Porque 6 por 55 sale 330. ¿Qué voy a hacer luego? El número 7 va a pasar a dividir, que sería 330. Entre 7 sale 47,14. X es igual a 47,14. Para poder redondear, ¿no? Después de la coma decimal estamos viendo que son menores que 5, ¿no? O sea, tanto el número 1 y el número 4 son menores que 5. Entonces, únicamente vamos a decir que X es igual a 47. Y ahora ese 47 voy a reemplazar ¿en dónde? En la ecuación 2 del valor de X, que sería 47 entre 6. Por eso aparece Y es igual a 47 entre 6. Y el valor de Y va a ser igual a 7,8. Ahora, como estamos observando después de la coma decimal, como el número 8 es mayor que 5, entonces antes de la coma decimal le vamos a tener que aumentarle más 1. O sea, sería 7 más 1. ¿Cuánto es eso? Nos sale 8. Esa es la forma de poder ir redondeando. Entonces, Y es igual a 8. Entonces, vamos a tener, ¿no? En este caso, ¿cuántos años tiene la edad de Carlos? Sería 8 años. ¿Por qué? Porque Carlos estamos indicando que tiene Y años, ¿no? Por algo íbamos a decir que es 8 años. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas? Parece que no hay ninguna, vamos a ir continuando. Tercer ejercicio. Tenemos ahí el tercer ejercicio, nos dice lo siguiente. Cuando a un estudiante, dice del SANE, le preguntaron por su edad, respondió, si al triple de la edad que tendré dentro de 3 años le restan el triple de la edad que tenía hace 3 años, resultará mi edad actual. ¿Cuántos años tiene el estudiante? Dice la pregunta. Para la resolución, ¿no? Para poder entender y poder ir planteando, ¿no? Según lo que nos va indicando, vamos a tener que realizarlo utilizando la tabla de doble entrada. En este caso, para nuestro planteamiento, vamos a empezar desde ahí, desde la comilla, ¿no? Hasta acá. Pero en primer lugar, vamos a hacer nuestra tabla de doble entrada, teniendo en cuenta qué tiempos. Por ejemplo, nos habla dentro.
Nos está hablando del tiempo futuro. ¿Qué más encontramos? Hace. Nos dice dentro de quién? De 3 años. Y nos habla de hace 3 años. Esa partecita nada más lo que he ido subrayando, vamos a tener que utilizar para nuestra tabla. O sea, dentro de 3 años y hace 3 años. Tenemos ahí nuestra tabla, ¿no? Ahí tenemos al estudiante del SANE, del cual, ¿no? No sabemos cuántos años tiene en el tiempo presente, pero sí nos indica lo siguiente, pues, ¿no? Dentro, o sea, más X, diré más 3, que sería X más 3, vamos a tener que ir sumando hacia el futuro y en el tiempo pasado vamos a tener que restarle menos 3 años. Entonces tendríamos X menos 3, ¿no? Entonces en el pasado tenemos X menos 3 y en el futuro sería X más 3. Ahí está esa parte que hemos ido, diré, subrayando, ¿no? Dentro de 3 años y hace 3 años. Esa parte nada más utilizamos para poder ir completando nuestra tabla. Una vez completado la tabla, ahí sí nuevamente ustedes tienen que volver a leer lo que está dentro de las comillas, ¿no? Nos dice, si al triple de la edad que tendré, o sea, 3 veces lo vamos a tener que multiplicar con la edad que se va a tener dentro de 3 años. O sea, de la condición del problema vamos a tener que ir planteando. Vamos a tener que multiplicar, o sea, el 3 multiplicado por la edad que se va a tener en el tiempo futuro, o sea, dentro de 3 años, que sería X más 3. ¿Qué vamos a realizar? Nos dice lo siguiente, le restan, o sea, le vamos a restar. ¿Con quién? Con el triple de la edad que se tenía hace 3 años, o sea, triple de quién, de la edad que se ha tenido en el tiempo pasado. Resultará, o sea, igual a quién, mi edad actual, y estamos diciendo que la edad actual es X. Ya lo tenemos planteado, nuestro ejercicio, lo único que nos queda es ir desarrollando, ¿no? En primer lugar, vamos a tener que desaparecer lo que está dentro de esos, o sea, de lo que están los paréntesis. ¿Y cómo vamos a desaparecer? El número 3 multiplica con el X y este número 3 con el número 9, este 3 con el X, este número 3 con el X, disculpen, con el número 3. Desarrollamos. 3 por X sería 3X, 3 por 3 es 9. Ahora, el que sigue, tengo lo siguiente. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Cuando tenemos un signo negativo, ¿no? Porque después lo que va a continuar van a ir cambiándose de signo. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando tenemos un signo negativo delante de un paréntesis. En este caso tengo menos 3 multiplicado por X. O sea, primero voy a multiplicar menos, delante de la variable X tengo positivo, menos por más es menos. Y 3 por X es 3X. Ahora multiplico menos por menos es más. 3 por 3, 9. ¿Igual a quién? A X. ¿Qué hago luego? El 3X con el menos 3X se van a simplificar. ¿No? ¿Por qué? Porque uno es negativo y el otro es positivo y aparte son iguales. Eso de ahí se va a hacer 0. ¿No? Entonces, para no estar escribiendo 0, simplemente lo simplificamos o lo reducimos. Luego, ¿qué realizo? 9 más 9 es 18. ¿Igual a quién? A X. Y la pregunta dice, ¿cuántos años tiene el estudiante? Se refiere al tiempo presente, ¿no? Entonces, en este caso, el estudiante, como estábamos indicando en el tiempo presente es X, vamos a decir en la respuesta, ¿no? Es 18 años. Estamos encontrando el valor de X. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes y señoritas?
Bueno, en este problema quizás parecía un poco difícil, ¿no? Cuando lo teníamos que empezar, ¿no? Cuando hemos empezado a leer lo que está dentro de esas comillas, un poco que quizás dificulta, ¿no? Entonces, para ello, nosotros pues tenemos que ir utilizando la tabla, ¿no? Lo que va indicándonos, ya sea el triple, el cuádruple, depende de cómo nos indica nuestro problema, eso ya es para poder ir planteando, ¿no? Principalmente para la tabla utilizar donde dice dentro y hace. Luego, lo único que les va a quedar es ya volver a leer, ¿no? Nuevamente el problema e ir planteando, de acuerdo a la condición del problema que se les esté indicando. Vamos a ir continuando con la solución de otro ejercicio. Tenemos ahí el ejercicio 4. Tenemos ahí, nos dice lo siguiente, Esther dice tiene 3 hijos, Renzo de 16, Luis de 14 y Alberto de 12. Si Esther dice tiene 44 años, la pregunta dice, ¿hace cuánto tiempo su edad fue el doble de la suma de las edades de sus hijos? Acá nos está hablando o nos indica hace. Por ejemplo, dice hace cuánto tiempo. Esta palabrita hace se está refiriendo al tiempo pasado. Entonces, veamos en la resolución. Acá no nos habla dentro, no nos dice, ¿no? Entonces, como no nos indica, simplemente los tiempos vamos a utilizar pasado y presente. Las personas tenemos ahí lo que es Esther, Renzo, Luis y Alberto. Esther dice tiene 3 hijos, ahí están sus edades, y Esther nos está diciendo que tiene 44 años. Se está refiriendo en el tiempo presente, que tiene 44 años. Nos habla de Renzo de 16, Luis de cuánto, de 14 y Alberto de 12. Y como nos dice, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, no lo sabemos, vamos a tener que restarle menos X, puede ser menos X, menos A, menos M, menos B, menos P, cualquier letra. Vamos a tener que restar, ¿no? Una cierta cantidad de años. Entonces, para poder considerar los datos del pasado, vamos a decir 44 menos X es de Esther, ahora de Renzo es 16 menos X, Luis es 14 menos X y de Alberto va a ser 12 menos X. Cada una de las edades vamos a tener que ir restándole X años. Planteamos el enunciado. ¿De qué forma? Nos está indicando acá, ¿hace cuánto tiempo? Su edad nos habla de Esther. Su edad de Esther, o sea, ¿hace cuánto tiempo? Nos está hablando del tiempo pasado, o sea, 44 menos X. Fue, nos habla igual a quién, al doble. ¿De quién? De la suma de las edades de sus hijos. O sea, vamos a poner doble y vamos a tener que ir sumando la edad de sus hijos. Y la edad de sus hijos es 16 menos X, es de Renzo, ¿no? Sumado con la edad de Luis es 14 menos X y la edad de Alberto es 12 menos X. Ahora sí, ya lo tenemos planteado nuestro ejercicio, lo único que nos queda es ir desarrollando. En primer lugar, estamos observando cómo hay paréntesis, ¿no? Primero tenemos que desaparecer ese paréntesis. Y donde está 44 menos X, no podemos desarrollar. Y vamos a ir planteando. Sería 44 menos X. ¿Ese es igual a quién? A doble, ¿no? Ahora vamos a ir sumando 16 más 14 más 12. Sumamos, nos va a salir 42. Luego sumamos las variables. Ahí tenemos las variables menos X, menos X, menos X. ¿No? Entonces ahí tenemos menos 3X. Vamos a ir reduciendo. En este caso 44 menos X es igual a 2 multiplicado por 42 menos 3X. Ahora sí, desaparecemos el paréntesis. Sería 2 por 42, nos va a salir 84.
Más por menos sale menos. 2 por 3 nos va a salir, en este caso, 6. 6x. Entonces tendríamos 44 menos x es igual a 84 menos 6x. Ahora sí, ordenando a un lado los que tienen variable y al otro lado los que tienen número. El menos x va a bajar, ahora el menos 6x que está restando pasa al otro lado a sumar, por eso ahí tenemos más 6x. Va a ser igual a quién, el 84 va a bajar, ahora el 44 que está sumando pasa al otro lado a restar, que sería menos 44. Menos x más 6x, ahí vamos a tener que restar, o sea, 6x menos x nos va a salir 5x. ¿Es igual a quién? A 84 menos 44. 84 menos 44 nos va a salir 40. El número 5 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería 40 entre 5. X es igual a 40 entre 5. ¿Cuánto sale eso? 8 años. Como nos está preguntando, ¿hace cuánto tiempo? O sea, nos habla qué tiempo va a tener que suceder, ¿no? O que va a pasar para que la edad de Esther sea el doble, ¿no? De la suma de sus edades de sus hijos. En este caso va a tener que pasar 8 años. Por eso acá se está poniendo como respuesta 8 años. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? No, Miss, todo claro. Ya vamos a ir desarrollando un ejercicio para poder ir concluyendo con la clase. Tenemos ahí el ejercicio 5, nos dice un padre a quien se le pregunta por la edad de su hijo. Contesta, ¿no? Mi edad es 3 veces la de mi hijo, pero hace 10 años, dice, sumaban 60. La pregunta dice, ¿cuál es la edad del hijo? Veamos en la resolución. En este caso vamos a ir utilizando, ¿no? La tabla de doble entrada, del cual pues el tiempo vamos a utilizar pasado y presente. En las personas, el padre y lo que es el hijo. Ahí nos indica, en esta parte donde dice mi edad, o sea, mi edad dice es 3 veces la de mi hijo, o sea, nos está hablando en el tiempo presente. Si la edad de su hijo sea X, entonces su edad del padre va a tener que ser 3 veces, o sea, 3X. Pero hace 10 años, o sea, vamos a tener que retroceder a esa partecita nomás donde dice hace 10 años, vamos a tener que utilizar, ¿no? Para poder completar nuestra tabla. Donde continúa, sumaba, eso ya es para poder plantear nuestra ecuación, ¿no? Tan solo hace, cuando dice dentro, es tan solo para poder completar nuestra tabla, ¿no? Entonces, utilizando simplemente, ¿no? La palabra hace 10 años, entonces vamos a retroceder menos 10, en este caso del padre sería 3x menos 10 y lo que es del hijo sería x menos 10. Donde indica sumaban 60 quiere decir que vamos a tener que sumar la edad del padre más la edad del hijo. O sea, sería 3x menos 10 más x menos 10 va a ser igual a ¿cuánto? A 60. Ese es ya para el planteamiento. ¿No? Ahí tenemos ahí nuestro planteamiento, 3x menos 10 más x menos 10 igual a 60. Lo único que nos queda ya es ir reduciendo, ¿no? Donde tendríamos 3x más x sería 4x. Ahora, menos 10 y menos 10 sale menos 20. ¿Igual a cuánto? A 60. ¿Qué hago luego? 4x es igual a ¿quién? A 60. Ahora, el menos 20 que tengo acá, que está restando, va a pasar al otro lado a sumar, que sería más 20. Entonces tendríamos
4x es igual a 80, porque 60 más 20 es 80. El 4 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería 80 entre 4. X es igual a 80 entre 4. ¿Y cuánto sale eso? X es igual a 20. ¿Por qué? Está preguntando cuál es la edad del hijo. O sea, se refiere en el tiempo presente. ¿Cuál es la edad del hijo? Estamos diciendo que es X. Por eso acá estamos indicando la respuesta que es 20. ¿No? 20 años. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a las clases del día de hoy, ¿no? Si en caso por ahí tuvieran alguna duda, ya me van consultando, ¿no? A mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Miss. Hasta luego con todos. Hasta luego, Miss. Hasta luego.